Buenos días. Pues bueno, vamos a continuar con nuestras pláticas del día de hoy. Como siempre, es un gusto nuevamente poder compartir nuestras experiencias con ustedes en este curso de capacitación continua en mastografía 2022. Y bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy son los errores frecuentes en el diagnóstico mastográfico. Tenemos que recordar que, pues bueno, el error es una parte frecuente en nuestro trabajo y tan importante es asumir el hecho de haberlo cometido como de aprender de, a qué es, de ese error que se cometió para poder mejorar el diagnóstico para nuestras pacientes. Como datos importantes, pues bueno, recordemos que el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en la mujer. En México se ha convertido en la primera causa de mortalidad femenina eh, a causa de cáncer. Se estima que hay de 18 a 20 mil casos nuevos al año y la mortalidad anual en nuestro país asciende a 5.600 mujeres al año. Cada 15 minutos muere una mujer por esta causa. Una de cada 8 mujeres sufrirá a lo largo de su vida cáncer de mama. La edad más frecuente de presentación es entre los 45 y 60 años, sin embargo hay una media de 52 años. Y el método que se recomienda para la detección temprana sigue siendo la mastografía. Como sabemos, pues bueno, la mastografía reduce la mortalidad hasta en un 30%. Esto ha llevado a que la mastografía sea el estudio de elección para el tamizaje de esta enfermedad. Sin embargo, pues bueno, para que el cribado, el tamizaje o el screening del cáncer de mama sea efectivo, pues bueno, al menos se requiere que el 70% de la población lo tenga. Y pues bueno, que se realice con un cierto intervalo de tiempo a través de la vida de la mujer. Sin embargo, pues bueno, nos lleva a ciertas limitaciones los estudios de tamizaje para cáncer de mama, en los cuales tenemos algunas barreras. Pues bueno, las primeras son las barreras económicas, que pues bueno, como sabemos, no en todas partes del país es posible llevar este tamizaje, este cribado a nuestras pacientes. Lo segundo es el nivel educativo. Son estas pacientes con las que todavía batallamos a veces para que puedan realizarse un estudio de imagen mamaria, ¿no? El hecho de estar desnuda, el torso desnudo frente a una persona desconocida, ya sea médico, femenino, masculino, un técnico, una técnica, pues bueno, es complicado para ese tipo de pacientes. Las limitaciones físicas, ¿no? Que a veces no permiten que nuestras pacientes con capacidades diferentes, pues bueno, se trasladen hacia esos lugares en donde se realizan estos cribados de cáncer de mama. Las poblaciones rurales, ¿no? Porque a veces, bueno, no a veces, son de difícil acceso, entonces llevar estos programas de tamizaje o que nuestras pacientes puedan salir de esas poblaciones, pues es prácticamente imposible. Y la limitación de insumos, ¿no? Que pues bueno, esto va unado a las barreras económicas y pues bueno, hablamos tanto de los materiales necesarios para llevar a cabo el cribado como del personal capacitado que toma la muestra, que toma la mastografía y la persona que lo interpreta. De acuerdo a las recomendaciones a nivel mundial, tenemos el siguiente esquema. Hay que hacer hincapié que, por supuesto, a nuestros pacientes de 40 años se ha visto un incremento en el cáncer de mama, ¿no? Entonces, por eso es importante que nuestras pacientes acudan en el momento preciso. El Colegio Americano de Radiología e Imagen recomienda que a partir de los 40 y hasta 5 o 7 años antes de la expectativa de vida de la paciente se esté realizando de manera anual la mastografía. La Sociedad Americana de Cáncer dice que debe de hacerse anual a partir de las edades de 45 a 54 años y después cada 2 años realizársela. En algunos casos dice que hay que comenzar a partir de los 40 años. En México, pues bueno, nuestra norma oficial 041 dice que a partir de los 40 las pacientes asintomáticas se la deben de realizar y hasta los 69 años cada 2 años. Hay algunos temas en particular como pacientes con factores de riesgo, mama densa, que pues bueno, ellas refiere que debe de hacerse de manera anual. Y el Consenso Mexicano sobre el Diagnóstico y Tratamiento de Cáncer de Mama dice que debe de hacerse anual en mujeres asintomáticas a partir de los 40 años. Como introducción, pues bueno, las mujeres que se someten al tamizaje mastográfico pueden recibir resultados tanto falsos positivos como falsos negativos, con la consecuencia petición de más pruebas de imagen y por supuesto la biopsia.
Es desconocido si estos resultados, pues bueno, varían con la edad, con el tiempo, con el último estudio de cribado que se hizo o con los factores de riesgo de manera personal. Vamos a definir un falso negativo es aquellos cánceres que se omiten o los missing cancer, en los cuales se menciona que el estudio previo era completamente negativo y la paciente acude nuevamente con nosotros, ya con sintomatología, antes de su siguiente tamizaje, o sea, es decir, antes del año que le correspondía el estudio. Y los falsos positivos es aquellos estudios de tamizaje en el que se dio como anormal porque se encontró algún hallazgo, a la paciente se le hace un rellamado si es que la paciente ya no está en las clínicas de atención a mama o en las clínicas de diagnóstico. Se hacen estudios de extensión y posteriormente vemos que ese hallazgo, pues bueno, o era una simetría o era un quiste, pero bueno, esto ya posteriormente con estudios de extensión. Estos falsos negativos, pues, bueno, son los que vamos a ir desglosando a lo largo de la plática. Y pues bueno, los falsos negativos podemos englobarlos en este esquemita. Pueden ser hallazgos visibles en retrospectiva, esto es, son aquellos hallazgos que viendo las mastografías anteriores ya estaban presentes, probablemente de manera sutil o con algún hallazgo mínimo al cual no prestamos atención. Estos aproximadamente llegan a ser entre el 20 y el 27% de nuestros estudios. Generalmente son aquellas pacientes que se presentan con asimetrías, que pueden llegar a dispersar en ambas proyecciones o, bueno, estar entrelazadas con grasa. Otro punto importante son aquellos cánceres que pueden estar ocultos en la mama densa. Como sabemos, la mama densa es un factor ya predisponente o un factor predictor de cáncer de mama debido a la cantidad de tejido. Pues bueno, entre todo ese tejido puede estar oculto un cáncer de mama. El siguiente, pues bueno, es una mala calidad de la imagen, ¿no? Si nosotros en nuestros hospitales, en nuestros centros de trabajo, no contamos con un equipo adecuado, tanto en calidad y un equipo multidisciplinario, pues bueno, aunque tengamos el resto de los factores adecuadamente dentro de los estándares, esto va a ser un impedimento. Y recordar que, pues bueno, el radiólogo es completamente el responsable de la imagen en los estudios de mama. Tenemos aquí este ejemplo en donde observamos una paciente proyección CC derecha. Si nos percatamos, vemos hacia los cuadrantes externos, ahí medio asomándose, una imagen densa, aparentemente irregular. Entonces, lo que hicimos en esta paciente fue mandar a repetir la muestra, la proyección, en este caso se hizo una CC exagerada y pues bueno, vemos que ya en la parte externa hay una asimetría, ¿no? Que pues bueno, si nosotros como médicos radiólogos hubiéramos o no le hubiéramos dado la importancia suficiente, la hubiéramos dejado pasar. Esta paciente fue únicamente tejido glandular, pero bueno, imagínense en el caso de que hubiera sido un cáncer. Tenemos aquí esta otra proyección medio lateral oblicuo izquierda. Si nos percatamos en la región axilar, alcanzamos a ver las espículas de un nódulo denso, irregular, que está retrayendo un poco el tejido y que no se delimita con el músculo. Mandamos a realizar una proyección adicional axilar y pues bueno, aquí ya completamente evaluamos toda la porción axilar y vemos efectivamente que se trata de un nódulo denso, espiculado, irregular, que condiciona retracción del tejido, de la grasa, y pues bueno, este caso fue un cáncer. Entonces, he ahí la importancia de nosotros como radiólogos de estar como al pendiente de todos nuestros estudios. La detección oportuna de cáncer de mama se realiza mediante mastografía. Sin embargo, se debe prestar atención a la calidad de la misma para su realización e interpretación. Hasta el momento, y como sabemos, es la única técnica con eficiencia comprobada y que ha logrado disminuir la mortalidad por cáncer de mama. No como quisiéramos, pero bueno, poco a poco hemos ido avanzando en este aspecto. El error, pues bueno, forma parte importante de nuestro trabajo y es importante saber que existe para aprender a poder evitarlo, ¿no? Uno de los datos más llamativos repetidos en la literatura es que en el contexto del cribado o tamizaje del cáncer de mama ocurre entre un 25 y hasta un 75% de errores. Esto va a depender de muchísimos factores, los cuales ya los vamos a ir viendo. Y pues bueno, se pueden ver cánceres
que se pueden ver, que en mastografías previas estaban dadas o dictadas como mastografías completamente normales. Según el BIRAT, pues bueno, se define como falso negativo en mastografía al diagnóstico de un cáncer mamario durante un periodo de hasta un año luego de una mamografía catalogada como negativa, es decir, como una mastografía catalogada como normal. Posteriormente y hasta un año se puede dar como ese falso negativo. Se considera un falso negativo de la mastografía los casos incluidos en las categorías 1, 2 y 3. Y los falsos negativos pueden ser del 4 al 34% en otras literaturas, pero en la mayoría de los casos se maneja una ocurrencia del 10 al 20% de los casos. Esto, pues bueno, hay una gran variabilidad entre las publicaciones científicas en cuanto a la frecuencia con la que se presentan los falsos negativos. Si se hace un seguimiento del desarrollo de un cáncer mamario, se puede observar que inicialmente pasa por una etapa en la cual no es detectable por ningún método de imagen, ¿no? Posteriormente pasa a la etapa en la cual podría ser detectado por alguna de nuestras técnicas, mastografía, ultrasonido, resonancia, mastografía contrastada. Y finalmente, pues bueno, llegamos a una etapa en donde el cáncer es clínicamente evidente, ¿no? En pues cuando ya llegamos aquí, cuando es clínicamente evidente, por supuesto que se pierde toda la oportunidad de que la paciente tenga un tratamiento menos agresivo, menos costoso, de que tenga una probabilidad menor de sobrevida y por supuesto pues que son muchas veces pacientes jóvenes. Entonces por eso es tan importante evitar llegar a esta tercera etapa. Generalmente en esta tercera etapa, pues bueno, tenemos una evolución desfavorable y un factor pronóstico pobre. Y pues recordar siempre, ¿no? Que también las consecuencias médico-legales de todos estos diagnósticos erróneos. Para el médico responsable del informe, pues es en el que recae todas estas consecuencias médico-legales. La falla en la detección de un cáncer mamar generalmente es la principal causa de demanda para nosotros como médicos radiólogos. Para entender por qué ocurren los falsos negativos, pues bueno, es necesario conocer que el diagnóstico mamográfico es un proceso en el cual interactúan múltiples factores que están influenciados por circunstancias que pueden actuar como inductores de fallas. Las tres principales son porque la lesión no sea visible en la imagen, porque la lesión es visible en la imagen, pero no es detectada, ¿no? A veces por la poca experiencia y por la poca práctica del médico radiólogo. Y puede ser que la lesión sea vista en esos estudios, pero que sea mal interpretada, ¿no? Que en vez de darle como un hallazgo sospechoso, nosotros como médicos radiólogos lo demos como un hallazgo con características de benignidad y pues bueno, dejemos ir a la paciente. Tenemos este esquemita en el cual vamos a analizar los factores que interactúan en el proceso diagnóstico y que nos llevan a las fallas. Tenemos seis características que nos pueden llevar a un falso negativo. Entre ellas son la anatomía radiológica de la mama. Podemos desglosar dentro de esta la densidad, los implantes o las cirugías que pueda tener nuestros pacientes, las características de la lesión como el tamaño, la apariencia, la situación, la localización. El médico radiólogo, ¿no? Que también es importante en esta parte, ya sea por el método como hace la lectura diagnóstica, si hay distracción, si hay ruido dentro del ambiente de trabajo, si tiene poca percepción de estas lesiones de aspecto sospechoso. Y pues bueno, la falta de capacitación que muchas veces también es lo que nos lleva a tener fallas en el diagnóstico. Los equipos, por supuesto, en estos englobamos el mantenimiento, la antigüedad de los mismos, el control de calidad. El técnico radiólogo, que como lo mencionábamos anteriormente, pues debe de estar completamente capacitado para tener un posicionamiento adecuado y eso también nos va a ayudar mucho a nosotros. La exposición, ¿no? A ciertos factores, igual el ruido, la distracción que puede llegar a tener el técnico, el ambiente, pues bueno, que haya muchas personas en un cuarto azul, que haya una poca iluminación o mucha iluminación, que nuestros negatoscopios no estén con los controles de calidad, que haya mucho ruido externo. Entonces, todos estos factores nos van a llegar la conclusión va a ser tener un falso negativo en nuestros estudios de mastografía. En cuanto a la anatomía radiológica de la mama, pues bueno, la alta densidad radiológica y la presencia de implantes o cirugías previas son circunstancias que pueden actuar como inductores de falla, ¿no?
Como sabemos, la densidad mamaria alta disminuye la capacidad para detectar todas esas lesiones, ¿no? Entonces, si y tenemos implantes y no pasamos a la paciente a un estudio complementario, si tenemos implantes y no se hace una técnica adecuada de posicionamiento, pues bueno, esta anatomía que se ve en los implantes va a hacer que podamos tener un falso negativo. Las cirugías previas, ¿no? Si no preguntamos a nuestras pacientes, pues bueno, podemos catalogar unos cambios cicatriciales por una distorsión de la arquitectura y entonces podemos llevar a una paciente a una biopsia y conllevarle, por supuesto, todo el estrés que esta palabra conlleva para nuestras pacientes. La densidad mamaria, pues bueno, como sabemos, es un punto muy importante, ya que disminuye la sensibilidad en el tamizaje del cáncer de mama y en sí de la naturaleza de la propia lesión, ¿no? Por ejemplo, un carcinoma lobulillar, en la mayoría de los casos se ve en una proyección, pero no se ve en otra. Entonces, si una mama aparte es densa, pues eso condiciona mayor probabilidad de errores. Las densidades que aquí nos interesan, pues bueno, son la densidad C y la densidad D. Como sabemos, en el sistema de Birrat se manejan 4 densidades. La primera imagen es una densidad completamente grasa, la segunda imagen es una densidad fibroglandular residual, la tercera es una heterogéneamente densa y la cuarta es una extremadamente densa. Estas son las dos en las que debemos de tener como mayor precaución. La sensibilidad disminuye a medida de que aumenta la densidad mamaria, ¿no? Tenemos este ejemplo, esta paciente acudió con nosotros a la fundación para un estudio completamente de tamizaje. Encontramos unas mamas densidad tipo C, calcificaciones benignas. Realmente, bueno, los ganglios con centro radiolúcido, el complejo areola pezón, la piel, todo lo vimos normal. La pasamos al ultrasonido por el tipo de densidad y pues bueno, encontramos en el cuadrante superior externo de la mama derecha este nódulo hipoecoico irregular, de márgenes angulados, sombra acústica posterior y que pues bueno, se llevó a una biopsia por las características y fue un carcinoma ductal infiltrante. Entonces, pues bueno, ahí radica la importancia de evaluar bien una mama densa, ¿no? Probablemente en algún otro contexto o en algún otro momento o con algún otro médico radiólogo, esta mama densa, pues bueno, deja ver algunos espacios con zonas grasas, al no haber ningún hallazgo asociado más, pues bueno, estos pacientes a veces pudieran dejarse ir únicamente con la mastografía. Sin embargo, pues bueno, hay que individualizar cada caso y evaluarlos correctamente. Las características de la lesión, pues bueno, con respecto a los inductores de falla vinculados propiamente a la lesión, el tamaño influye mucho, ya que cuanto más pequeña es una lesión, es mayor la probabilidad de que esta no sea detectada, ¿no? Hay lesiones que igual, la localización, pues bueno, hay lesiones que son difíciles de evaluar en la mamografía. La densidad es otra situación que también complica, somos más propensos a tener fallas, ya que, pues bueno, aquellas lesiones que tienen una densidad similar al tejido normal de la mama, pues bueno, pueden pasar desapercibidas en la mastografía y, pues bueno, a veces también en el ultrasonido. Finalmente, pues bueno, hay cánceres que tienen características radiológicas que sugieren benignidad. Habitualmente estos márgenes, pues bueno, estos cánceres son de márgenes, bueno, son nódulos circunscritos, márgenes bien delimitados, que tienen ausencia de reacciones desmoplásicas, que muestran perfectamente una interfase con el tejido circundante. En algunas ocasiones están rodeados por grasita, son más anchos que altos, y pues bueno, hay que prestar atención en este tipo de cánceres, como son el carcinoma mucinoso. Tenemos este ejemplo en donde, pues bueno, la localización de las lesiones es muy importante, ¿no? En esta proyección cráneo-caudal del lado izquierdo, la primera imagen, la paciente decía que refería, ya no fue tanto un tamizaje, la paciente refería que se tocaba un nódulo, pero bueno, en nuestra primera imagen, el posicionamiento no alcanzó a sacar completamente la imagen. Como la paciente estaba muy insistente, la técnica hizo un nuevo posicionamiento y pues bueno, ya se vio ese nódulo
denso irregular en la parte posterior de la interlínea de los cuadrantes. En cuanto a las características de la lesión, pues bueno, también lo que mencionábamos que la densidad muy parecida al tejido dificulta también su visualización. Tenemos este ejemplo, una mama derecha en proyección SC, proyecciones MLO con un tejido pues prácticamente graso, ¿no? Únicamente llama la atención que hay un poco más de tejido ahí en la región retroareolar. Igual es una paciente que se tocaba un nódulo, la pasamos ultrasonido y pues bueno, nos encontramos con esta sorpresa, un nódulo hipoecoico, con ecos en el interior que pues bueno, en las magnificaciones del estudio coincidían con microcalcificaciones y que tenía esa extensión ductal, ¿no? Entonces, pues bueno, esta paciente también se biopsió y fue un carcinoma. Pero bueno, esto es muy importante porque hay que estar pendiente como de todos los signos que podamos nosotros notar en los estudios. Propiamente igual, las características de la lesión, lo que mencionábamos, esos cánceres que a veces se pueden presentar como benignidad. En este caso tenemos mama derecha, dos proyecciones SMLO, un nódulo isodenso, circunscrito, ovalado, ¿no? Que pues bueno, sinceramente, si hemos tenido un caso así o ya lo hemos estado siguiendo, la paciente bien pudo haberse ido a su casa sin ningún complementario. Sin embargo, como este paciente llevaba complementarios, pues bueno, se evaluó ese nódulo que en posteriores controles presentó un incremento del tamaño y fue llevado a biopsia, pues bueno, fue un carcinoma mucinoso. Entonces, por eso también hay que tener tan presente esos cánceres que pueden aparecer como benigno, ¿no? Que más quisiéramos que todos los cánceres fueran espiculados, densos, que tuvieran reacción desmoplásica o vascularidad al Doppler o que estuvieran aumentados en dureza, pero no siempre es así. Lo siguiente es el desempeño del médico radiólogo. Pues bueno, en la actualidad, la actuación del médico radiólogo reconoce múltiples inductores en las fallas que pueden estar propiamente englobadas en la capacitación del mismo radiólogo, ¿no? En el método utilizado para analizar las imágenes también, ¿no? O en las limitaciones propias de la percepción pues humana. Debemos mencionar que la causa más frecuente de falsos negativos de cualquier técnica de imagen, incluyendo la mastografía, pues bueno, es un error del médico radiólogo, ¿no? En la mayoría de los casos. El error, pues bueno, puede ser por omisión, es decir, porque no detecta la lesión que está visible en la imagen o por una mala interpretación. Y pues bueno, existen varias consecuencias, varias circunstancias que pueden actuar como los inductores del error. La primera es la distracción, que a su vez puede estar provocada por otras causas, como pueden ser la fatiga, por la sobrecarga de trabajo, por un entorno inadecuado para el dictado, o un entorno inadecuado en los cuartos azules. El error puede estar causado igual también por una metodología inadecuada en el análisis de las imágenes. De preferencia, pues siempre llevar una metodología, ¿no? O sea, no sé, primero evaluar de arriba para abajo, de afuera para adentro, pero siempre tratar de que sea de la misma manera, porque si no vamos a estar más propensos a tener errores. La distracción, a su vez, puede estar también, el método, la percepción de los estudios, ¿no? También a veces puede estar ahí la lesión, pero no la vemos y el médico puede percibirlo como un hallazgo benigno. Y la capacitación, por supuesto, de los médicos, ¿no? El que no estemos actualizándonos, pues, con varios cursos al año o están leyendo artículos que van saliendo, pues bueno, esto hace que seamos más propensos a los errores diagnósticos. Los errores aliterativos, estos ocurren cuando el médico que analiza una imagen se deja influenciar por una interpretación errónea anterior, ya sea realizada por nosotros mismos o realizada por nuestros compañeros, ¿no? Se debe destacar que no existe ningún médico radiólogo que no haya cometido ningún error, ¿no? Quien les haya dicho que no ha tenido ningún error en el diagnóstico, pues la verdad es que peca a lo mejor de mucho ego, ¿no? Porque todos hemos tenido errores y lo importante es aprender de esos errores. Entonces, como punto aquí clave, cuando estemos revisando estudios de mama, hay que revisar las imágenes, ¿no? Posteriormente ya iremos a revisar la interpretación, pero si no, nos podemos llevar muchas veces por esa interpretación previa. Tenemos este ejemplo, es una paciente femenina de 62 años, tiene un antecedente heredofamiliar de madre con cáncer de mama a los 60 años,
Ella únicamente acude a su control anual, meramente tamizaje. Tenemos una paciente con densidad tipo C, calcificaciones redondas, puntiformes, dispersas, de aspecto benigno. La piel, el complejo aro de la pezón no nos llama la atención. Las regiones retromamarias pues también dejan ver grasita y las regiones axilares con ganglios completamente normales. Nos llama la atención, en este caso, en este estudio de julio del 2019, una simetría focal localizada en el cuadrante superior externo, ¿no? Es una simetría que persiste en ambas proyecciones, no estaba asociada a ningún tipo bueno, otro hallazgo acompañante como microcalcificaciones, distorsión. Y pues bueno, la pasamos al ultrasonido en esa ocasión en el 2009 y únicamente reportamos como un islote de tejido glandular. La paciente acude nuevamente en enero del 2021, no tuvo su tamizaje en el 2020, pues bueno, por cuestiones de la pandemia. Y bueno, notamos persiste esa densidad tipo C, esa simetría focal en el cuadrante superior externo de la mama derecha, pero si se fijan ahora del lado izquierdo, en la interlínea de los cuadrantes superiores en el tercio posterior vemos un nódulo denso, irregular, que está condicionando distorsión y retracción del tejido de la mama, ¿no? La pasamos al ultrasonido y pues bueno, encontramos ese nódulo sólido, hipoecoico, de bordes microlobulados, con extensión ductal. Se hace una biopsia y pues bueno, el resultado es un carcinoma ductal infiltrante. Vamos a hacer una comparativa de ambos estudios, ¿no? Tenemos el estudio del 2019 en la parte izquierda y el estudio del 2020. Si nos percatamos, ¿no? En donde señalan las fechas en el 2019, ya veíamos ahí algo que se asomaba. Sin embargo, en esta paciente nos dejamos llevar por esa asimetría en el cuadrante superior externo de la mama derecha. Entonces, ya detectamos esa anomalía, ese hallazgo, y ya el resto de la mama le dimos menos importancia. ¿Qué resultó en esta? Pues bueno, posteriormente en su control del 2021, pues bueno, ya ese nódulo de mayor tamaño, condicionando que pues la paciente tenga un tratamiento a lo mejor más agresivo, más largo, más costoso y que la calidad y el pronóstico de vida disminuyan. Si no se sigue una metodología del caso, el caso puede derivar en un falso negativo, ¿no? Una lesión visible en la mastografía en un sector de una mama puede captar totalmente nuestra atención y hacer que olvidemos el resto del tejido mamario o la mama contralateral. Si cayéramos en este error, se denomina visión túnel o satisfacción de búsqueda, ¿no? Como ya encontramos algo, pues bueno, ya omitimos el resto del tejido mamario. Podemos omitir otra lesión sospechosa situada en otra región de la misma mama o incluso en una mama contralateral, como en el caso de nuestra paciente. Entonces, por eso también es tan importante la metodología para la revisión de los exámenes y no quedarnos con esa satisfacción de búsqueda ya cuando encontramos algún hallazgo. En cuanto a los equipos, pues bueno, de estos interesa la antigüedad, el mantenimiento, los controles de calidad. En cada centro, pues bueno, deberíamos de tener protocolos bien estandarizados de control de calidad, en donde se definen o donde se tendrían que definir también las funciones de cada uno de los involucrados en la imagen, en el diagnóstico de imagen de patologías mamarias. Y cada centro debería de contar con la participación siempre de un físico médico, de un ingeniero biomédico, por supuesto, en apoyo con nuestros técnicos, ¿no? Esto para llevar un mejor control de todos nuestros equipos. Tenemos este esquema en donde la primera imagen a la izquierda es una imagen teórica, una imagen de lo que necesitaríamos nosotros para hacer un buen diagnóstico, y la última imagen, una flor con poca contraste, poca resolución, en donde se ve borroso, pues por supuesto aquí vamos a tener alguna falla diagnóstica. El desempeño del técnico radiólogo, ¿no? Con respecto a la actuación del técnico, pues bueno, se reconoce como el principal o parte también junto con el médico radiólogo, inductor de fallas en la mastografía, y esto se debe a un mal posicionamiento, ¿no? Entonces, estos errores, pues bueno, pueden determinar que la lesión no sea visible adecuadamente en la imagen, como lo veíamos en la imagen anterior del nódulo palpable que la paciente insistía y en la primera mastografía no se veía y hasta la segunda toma, ya jalando un poco más el tejido, fue que se vio. Es la principal causa de errores, el mal posicionamiento, y pues bueno, generalmente se debe a la falta de capacitación de nuestros técnicos o a la sobrecarga de trabajo que existe en cada centro.
Tenemos este ejemplo, dos proyecciones CC de la mama derecha. En la imagen del lado izquierdo, pues bueno, es una proyección CC, densidad tipo C, tipo BC, y alcanzamos a ver ahí en la interlínea de los cuadrantes hasta el tercio posterior un nódulo, una imagen ahí densa que tiene algunos bordes, bueno, que es irregular, que tiene distorsión de la arquitectura. Entonces, hacemos que repitan la toma nuevamente y vemos esa imagen ya completamente en todo su esplendor. Entonces, por eso es tan importante el posicionamiento. Las zonas, tenemos otra situación que son las zonas sospechosas, es donde una densidad tiene más probabilidad de representar una verdadera lesión. Se llaman triángulos, zonas triangulares sospechosas. En las proyecciones cráneo-caudales, este triángulo se identifica en las porciones internas y posteriores. Y en las proyecciones MLO se identifican en las porciones inferiores igual posteriores. Y por supuesto toda la zona de la grasa retromamaria. Entonces, si llegáramos a encontrar ahí una lesión, alguna densidad, algo en esas zonas de sospecha, pues bueno, prestar mayor atención porque entonces puede ser que sí se trate de algo maligno. El siguiente ejemplo es una proyección MLO en donde mostramos un artefacto fantasma. Y pues bueno, los artefactos pueden definirse como algo que es visible en la imagen, pero que no corresponden con el tejido mamario. Algunos de estos pueden llegar a simular patologías mamarias y muchos de estos pueden interferir con la imagen, pero muchos no. Y todo esto se debe también al control de calidad de nuestros equipos, que también los técnicos tienen que estar muy al pendiente de esta situación. El ambiente para interpretar, pues bueno, el ambiente donde se realiza el diagnóstico puede ser un generador de fallas si existen condiciones que provoquen una distracción, ¿no? Ruidos molestos, gente que entra, que sale, que va, que viene, condiciones de visualización inadecuadas, ¿no? Que no tengamos los monitores en los casos en los que se tengan para grado médico de mama, que mínimo tienen que ser de 5 megapíxeles, o que los negatoscopios no tengan sus controles de calidad, que la lectura sea, generalmente se recomienda que sea entre 30 a 60 centímetros de distancia, tanto del negatoscopio como de los monitores. Entonces, todo esto nos puede generar y nos puede llevar a fallas y errores diagnósticos. Los errores más frecuentes, tenemos varios que los vamos a desglosar, son hallazgos en una proyección, mala aplicación del BRATS, la satisfacción de encontrar, el cáncer de crecimiento lento, mama densa, benigno versus maligno, error en la técnica de posición, de técnica o de posición, mala correlación entre las pruebas de imagen y mala correlación con el contexto clínico. Vamos a ver las primeras, que es un hallazgo en una proyección. Generalmente esto se debe a asimetrías o asimetrías focales, ¿no? Que ya lo habíamos definido. La asimetría es solamente un hallazgo que se ve en una de las proyecciones y la asimetría focal es aquella que se ve en dos proyecciones. El 80% de estas asimetrías generalmente pertenecen a artefactos de sumación, es decir, a sobreposición de tejido glandular. Hay que estar evaluando si hay grasa, si modifica. Es muy importante que veamos que no se asocie con microcalcificaciones, con distorsiones de la arquitectura, con retracción del tejido, con engrosamiento del propio tejido, porque entonces, pues bueno, ya deberíamos de evaluarlo más profundamente. Detectar cuál es lo que necesitamos hacer es detectar las pocas asimetrías que pueden representar un cáncer, ¿no? Porque sí, dependiendo de la literatura puede ir desde el 9 hasta el 30% que estas asimetrías pueden corresponder con un cáncer. Debe de haber presencia de tejido en la proyección ortogonal que puede ocultar una verdadera lesión y definir los puntos ciegos. Los puntos ciegos son los que están en estos dos esquemas. El esquema superior nos demuestra en la proyección CC cuáles son nuestros puntos ciegos. Son la parte superior de la mama, tanto los cuadrantes externos como los internos,
y el pliegue inframamario. Entonces, estos son nuestros puntos ciegos que tenemos en las proyecciones CC, por lo cual hay que tener como mucho cuidado. Y nuestro punto ciego en las proyecciones MLO está localizado en los cuadrantes inferiores. También por eso es tan importante el posicionamiento con nuestras pacientes. Localización de zonas sospechosas. Pues bueno, en la mama existen zonas periféricas sospechosas que predominantemente son grasas y donde generalmente no hay tejido, ¿no? Solamente tenemos la grasa y es esas regiones retromamarias. Si encontramos alguna densidad asociada, pues bueno, aguas, ¿no? Hay que poner un foquito rojo y hay que prestar mayor atención a esa zona. Asociada con otros hallazgos, lo que mencionaba anteriormente, ya sea con microcalcificaciones, con nódulos, con distorsión de la arquitectura. Y pues bueno, hay algunos pasos que debemos de seguir para llevar una valoración adecuada de las asimetrías. Si bien, pues bueno, son generalizables, pueden ser generalizables a cualquier otro hallazgo. El primer paso es comparar siempre con los estudios anteriores, ¿no? De preferencia no los más recientes, o sea, tratar de que la paciente tenga estudios los más viejitos que tenga, con esos hay que hacer una comparación, ¿no? Porque muchas veces estos hallazgos ya estaban, y pues bueno, ya dejamos en paz a la paciente y no la torturamos con más estudios complementarios. O puede ser que nos estemos enfrentando ante una asimetría de desarrollo, pero la única manera de verlo es pues mediante la comparación con los estudios previos. Y realizar siempre la cantidad de estudios complementarios que nosotros consideremos que nos van a llevar a un diagnóstico con nuestra paciente. Proyecciones adicionales, conos de magnificación, tangenciales, laterales, conos de compresión y pues bueno, la mejor herramienta que tenemos y la cual todos tenemos disponible, que es el ultrasonido. Lo siguiente es la mala aplicación del BIRATS. Generalmente tenemos como dos puntos importantes y en donde tenemos mayor error, las microcalcificaciones, ¿no? Las microcalcificaciones son, yo creo que un dolor de cabeza, así como lo es el carcinoma lobulillar para los médicos radiólogos, ¿no? Hay que evaluar perfectamente las microcalcificaciones, ver su morfología, su distribución y en función de eso, pues bueno, nos va a ir otorgando datos de sospecha. Y la categoría BIRATS 3, que como recordamos, es la que tiene mayor variabilidad entre un médico y otro. El BIRATS 3 es una categoría, recordemos, que engloba lesiones con una probabilidad de malignidad menor o igual al 2%. Es un error incluir en este apartado una lesión que ofrece dudas. O sea, si hay una lesión que tiene alguna característica, algún predictor de sospecha, ni siquiera consideren el BIRATS 3. Inmediatamente tiene que ir esa paciente a una biopsia, a un BIRATS 4 se le estaría dando. La satisfacción de encontrar, que es lo que mencionábamos anteriormente, así se denomina el error de terminar la búsqueda en cuanto encontramos algo, ya sea en la misma mama o en la mama contralateral. Se trata de un error frecuente que subestima, pues normalmente la extensión del cáncer. ¿Cómo lo evitamos? Pues bueno, no solo es no detenernos cuando ya encontramos algo, ¿no? Sino intensificar la búsqueda ante un hallazgo en alguna otra zona de la mama. Este es el ejemplo que veíamos hace rato de esa paciente con esa simetría en el cuadrante superior externo. ¿Cómo encontramos eso? Omitimos la asimetría que la paciente tenía, que posteriormente fue un nódulo, en la interlínea de los cuadrantes superiores. Los cánceres de crecimiento lento, pues bueno, hay que tener en mente que el cáncer puede crecer lentamente durante varios años y también del tipo de grado nuclear que presenten, perdón, de grado histológico. El tiempo de duplicación generalmente del cáncer va desde los 44 días hasta los 5 años, ¿no? Y pues también tener esa falsa idea de que las lesiones que ya llevan estables durante mucho tiempo pueden ser benignas. No, no siempre es así, ¿no? Puede ser un cáncer que esté ahí dormido y posteriormente con cualquier estímulo, pues bueno, se transforman, cambian de morfología, aumentan de tamaño. Evitaremos estos errores si seguimos las dos reglas importantes, que es comparar con los estudios previos más antiguos, no con los más recientes, o sea, tratar de comparar con los más antiguos. Nosotros generalmente les pedimos a las pacientes que guarden estudios de 3 o 4 años anteriores, porque pues bueno, esto va a disminuir nuestras tasas de error. Y las características de la lesión, ¿no? Siempre, aunque o sea, si evaluamos una lesión y hay alguna característica, nuevamente, de sospecha, mandar a la paciente a biopsia.
La mama densa, pues bueno, la alta densidad mamaria es una fuente común de error, ya que puede ocultar un cáncer subyacente, además de que constituye un factor de riesgo independientemente para desarrollar cáncer de mama. Vamos a disminuir la probabilidad de error siguiendo estos dos pasos, es buscar hallazgos visibles, incluso en mastografías con alta densidad, ya sea microcalcificaciones, asimetrías, distorsiones, alteraciones en el contorno del tejido. Y completar con ultrasonidos adicionales, ¿no? Debemos, sí, es lo más frecuente que tenemos en nuestros servicios de mama, un ultrasonido. Entonces, ante una paciente de mama densa, recordemos el ejemplo que puse en las primeras diapositivas de que únicamente iba a tamizaje y encontramos un nódulo que era bastante grande. Pues bueno, pasar a nuestras pacientes a complementar con proyecciones adicionales o con ultrasonido. Y por supuesto en los lugares en donde tengan, pues hacer uso de la tomosíntesis, ¿no? Que también ha logrado disminuir esa tasa de falsos que tenemos o de rellamados en nuestras pacientes. En estas imágenes, bueno, en ese campo, en ese bosque amarillo, completamente en el otoño, ver a un coyote amarillo, pues bueno, así es una mama densa. O en nuestra imagen de abajo, en un bosque igual lleno de piedras, grises, cafés, tenemos un conejito, ¿no? Entonces hay que estar con la antenita parada y buscar específicamente hallazgos, vernos como más malignos para después irnos hacia lo benigno. Benignidad versus malignidad. Es frecuente el solapamiento entre benignidad y malignidad en la semiología de una lesión. La solución para manejar esta situación es simple. Cuando se solapan hallazgos benignos con malignos, la característica más sospechosa es la que debe de indicar el manejo. El error de la técnica o de posicionamiento, una mastografía realizada con mala técnica o con un posicionamiento inadecuado tiene una mayor probabilidad de error diagnóstico. El labor del médico radiólogo es tener el control de calidad y de supervisar a nuestros técnicos, ¿no? De decirles por qué hay un error en el posicionamiento, no solo pedirle que lo repita, sino enseñarle para que eventualmente nuestros propios técnicos vayan haciendo ese excelente trabajo. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues bueno, con una educación adecuada para nuestros técnicos radiólogos, capacitaciones continuas y el control de calidad también de nuestros equipos. Correlación con las pruebas de imagen, cada mama es diferente. Cada prueba de imagen representa la realidad de una mama en diferentes formas, ¿no? Entonces, una misma lesión puede tener diferente apariencia y localización en los diferentes estudios de imagen. Lesiones con apariencia diferente, siempre correlacionar mastografía, exploración física y el ultrasonido. Esto es muy importante porque en los casos en los que las pacientes refieren tocarse algo, pues bueno, hay que ser muy minuciosos en la evaluación, en el posicionamiento y en la evaluación de nuestros estudios ya cuando los tenemos. Correlación con el contexto clínico. El desconocimiento o mala interpretación del contexto clínico en el que se presenta la prueba de imagen es una causa también de error diagnóstico. La información que nos aporta el paciente, el técnico y los médicos referentes es muy importante para nosotros como radiólogos. A lo mejor al paciente se le olvidó decir que se tocaba un nódulo, que tenía retracción del pezón, pero si llega nuestro segundo filtro, que es nuestro técnico, donde le toca una lesión al estarlo posicionando o durante la compresión de la mastografía hay salida de algún tipo de secreción a través del pezón, pues bueno, eso es muy importante para nosotros, ¿no? Porque ya vamos a tener como más o aún más cautela para la evaluación de las mismas. Entrevista y exploración como parte de la práctica del técnico radiólogo y del médico radiólogo, ¿no? Tenemos ahí al paciente, entonces lo tenemos ahí al lado, pues qué mejor que preguntarle si se toca algo, si tiene salida de líquido, cualquier cosa. Y por supuesto, pues bueno, el abordaje mamario siempre debe de las patologías mamarias siempre debe de ser multidisciplinar. Debemos entender nuestro trabajo como la parte de un todo formado por diferentes especialidades. Patólogos, cirujanos oncólogos, cirujanos clínicos, médicos generales, ginecólogos, para poder ofrecerle a nuestras pacientes un mejor diagnóstico. Medidas para eliminar los falsos negativos. Pues bueno, se deberían de considerar los siguientes procedimientos para eliminar totalmente o prácticamente la mayoría de nuestros errores. Y control de calidad, la capacitación del equipo de trabajo,
la doble lectura de las imágenes, aunque a veces, pues bueno, esto es imposible, somos pocos radiólogos en la República y pues menos se diga pocos radiólogos especialistas en mama, pero pues bueno, esto disminuye muchísimo los falsos negativos. Y ayudarnos en algunos casos o cuando exista en nuestra institución, en nuestro hospital, la detección asistida por computadoras. Y bueno, como conclusiones, la mamografía no previene el cáncer de mama, ¿no? Es importante recordarlo. Solo lo detecta de una manera más precoz para poder así dar un tratamiento que modifique su evolución posterior y mejorar la esperanza de vida de nuestros pacientes. Los falsos negativos de la mastografía tienen un origen multifactorial, ya lo vimos a lo largo de la plática. Es importante entender dónde y cómo pueden generarse las fallas que conducen hacia un falso negativo para nosotros poderlas modificar. El análisis de las fallas puede ayudarnos a conocer nuestras debilidades y a extraer de ellas una enseñanza. Con este conocimiento pueden adoptarse medidas para reducir esas probabilidades de recurrencia. Recordar que el error existe y forma parte de nuestro trabajo. Esto, pues bueno, es inevitable y por ello debemos asumirlo, entenderlo y trabajar para reducir su presencia y su frecuencia. Y el no error también, ¿no? También existe el cáncer visible, pero que no es detectado por múltiples circunstancias, en forma de hallazgos inespecíficos o de esos cánceres que simulan benignidad. Y el no diagnosticarlo no debe de ser, en muchos casos, considerado como un error. Y por supuesto, pues bueno, todo esto nos lleva a tener una lectura cuidadosa de nuestros estudios y poderle proporcionar a la paciente un mejor diagnóstico. Muchísimas gracias y pues bueno, dejo mi correo por si tienen alguna duda y bueno, sigamos disfrutando de las ponencias de esta mañana.